hay 7 gigantes convertidos en piedra para toda la eternidad en las remotas montañas de los Urales rusos. Esto no es fantasía, es realidad. Hoy descubriremos cómo 200 millones de años de geología se transformaron en la leyenda más poderosa de Siberia, donde la ciencia y el mito se encuentran en 7 torres de piedra de 40 metros de altura. Quédate hasta el final porque te revelaré cómo esta antigua leyenda se convirtió en una profecía moderna. Incluso hoy en día, los científicos no terminan de entender lo que ocurrió en el norte de Rusia, en las tierras heladas de la taiga, donde el viento corta como cuchillas y la civilización parece un recuerdo lejano. Existe un lugar que desafía toda lógica. Se llama Mampupuner, que en la lengua del pueblo Mansi significa pequeña montaña de los ídolos. Visualiza la siguiente: estás caminando por una meseta desolada, rodeado de tundra infinita, cuando de repente emergen del paisaje 7 torres de piedra colosales. No hay montañas cerca, no hay explicación aparente, solo estos centinelas silenciosos que se alzan como fantasmas de piedra contra el cielo gris. Para la ciencia moderna, son formaciones rocosas creadas por 200 millones de años de erosión, pero para el pueblo Mansi, los guardianes ancestrales de estas tierras, estas rocas cuentan una historia muy diferente, una historia de guerra, magia y sacrificio que ha definido su identidad durante milenios. Los Mansi no son un pueblo cualquiera, son descendientes de una cultura milenaria que ve el mundo de manera radicalmente diferente a nosotros. Para ellos, cada montaña, cada río, cada piedra tiene un espíritu propio. El universo se divide en 3 mundos: el superior, donde habitan los dioses; el medio, que es nuestra tierra; y el inframundo, reino de los muertos y los espíritus oscuros. En la cosmovisión, Mampupuner no era solo un lugar geológico extraordinario, sino el más sagrado de todos los santuarios. Estaba prohibido acercarse, solo los chamanes, los mediadores entre mundos, podían pisar esa tierra santa. Escalar las rocas era un sacrilegio impensable. El líder de esta tribu era Kushchei, un hombre sabio cuya autoridad no venía de la fuerza, sino de su conexión profunda con el mundo espiritual. Tenía una hija de belleza extraordinaria llamada Aim, que representaba la pureza y el futuro de su pueblo. Pero la paz de esta comunidad estaba a punto de romperse. Desde las tierras del oeste llegaron noticias aterradoras. Un grupo de 7 gigantes, liderados por el terrible Toreb, avanzaba destruyendo todo a su paso. No eran hombres comunes, eran seres de proporciones colosales, con la fuerza de 100 guerreros y corazones llenos de violencia. Toreb había escuchado hablar de la belleza de Aim y había decidido tomarla como esposa, sin importar la voluntad de ella o de su padre. Cuando Kushchei rechazó su demanda, los gigantes declararon la guerra. Se dice que cuando estos seres caminaban, la tierra temblaba bajo sus pies. Sus voces eran como el rugido de las tormentas. Llevaban armas del tamaño de árboles, y sus ojos brillaban con una sed de destrucción que helaba la sangre. Los gigantes llegaron a la fortaleza Mansi como una fuerza de la naturaleza desatada. El pueblo se refugió detrás de sus muros, pero sabían que no podían resistir mucho tiempo. Los gigantes comenzaron su asalto con una furia que parecía sobrenatural. Las defensas Mansi se desmoronaban una tras otra. Los guerreros más valientes caían como hojas ante la fuerza abrumadora de los invasores. El propio Kushchei, con toda su sabiduría, se veía impotente ante este poder destructivo. En el momento más desesperado, cuando la derrota parecía inevitable, Kushchei hizo lo único que podía hacer: elevó sus brazos al cielo y clamó a los espíritus ancestrales. Pidió la protección de los dioses, invocó el poder de sus antepasados y, sobre todo, rogó por el regreso de su hijo. Su hijo Pigrichum no era un guerrero común, era un chamán, un Tadib en la tradición Mansi. Pero en ese momento crucial, estaba lejos, perdido en los bosques en una expedición de caza. La respuesta a la oración de Kushchei llegó de manera milagrosa. Justo cuando los gigantes estaban a punto de romper las últimas defensas, apareció una figura resplandeciente en el horizonte. Era Pigrichum, pero transformado. Portaba un escudo que brillaba con luz propia, como si hubiera capturado la esencia del sol mismo. Los gigantes se detuvieron sorprendidos por esta aparición. Toreb rugió de furia y se lanzó hacia el chamán, seguido por sus 6 hermanos, pero Pigrichum levantó su arma mágica hacia el cielo. Lo que sucedió a continuación desafía toda lógica. La luz del sol se concentró en el arma del chamán y se reflejó hacia los gigantes con una intensidad cegadora. No era solo luz física, sino poder espiritual puro, la fuerza combinada de todos los ancestros Mansi, de todos los espíritus guardianes de la tierra. Los gigantes, que hasta ese momento parecían invencibles, se detuvieron en seco. Sus rugidos de guerra se convirtieron en gritos de terror. Uno por uno comenzaron a endurecerse. Su piel se volvió gris, luego del color de la piedra. Sus músculos se solidificaron. Sus corazones dejaron de latir. En cuestión de segundos, los 7 gigantes quedaron convertidos en torres de piedra, congelados para la eternidad en el momento exacto de su derrota. Toreb, el líder, quedó como el pilar más alto, su boca abierta en un grito silencioso que nunca saldría de su garganta de roca.
Pero el poder liberado era tan inmenso que alcanzó también a Pigrichun. El chamán héroe que había salvado a su pueblo quedó también petrificado, convirtiéndose en el séptimo pilar, separado de los otros, de cara a los enemigos que había vencido, montando guardia eterna sobre la tierra que protegió. Las mejores historias no tienen una sola versión. La leyenda de Mampupunner existe en múltiples variaciones, cada una adaptada a diferentes necesidades de la comunidad. En esta versión los gigantes no son seres míticos, sino guerreros samoyedos, una tribu rival. 7 guerreros colosales, liderados por el chamán Yalingner, cruzaron los Urales con un objetivo claro: aniquilar completamente al pueblo Mansi. Pero cuando llegaron a la meseta sagrada y contemplaron la montaña de los ídolos, algo cambió. Yalingner, a pesar de ser un chamán poderoso, quedó sobrecogido por el poder espiritual del lugar. El terror se apoderó de él, dejó caer su tambor ceremonial y en ese instante, él y sus 6 guerreros quedaron petrificados por el miedo, convertidos en las torres de piedra que vemos hoy. Esta versión es brutal porque refleja conflictos tribales reales. Los samoyedos eran vecinos históricos de los Mansi y las guerras entre tribus por territorios y recursos eran una realidad constante. La tercera versión es quizás la más poderosa y emocional. Un chamán Mansi llamado Yalingner observa desde lejos como 7 gigantes persiguen a uno de sus hermanos de tribu cerca del río Pechora. Para salvar a su compañero, Yalingner conjura el encantamiento más poderoso de su arsenal mágico. La magia funciona. Los gigantes quedan convertidos en piedra, pero el poder liberado es tan inmenso que el propio chamán queda atrapado en su propio hechizo, petrificándose como el séptimo pilar. Es la historia del sacrificio supremo, un héroe que da su vida para salvar a un solo miembro de su comunidad. En las culturas chamánicas, esto representa el ideal más alto del liderazgo espiritual. Estas leyendas no surgieron en el vacío. Para entender su verdadero poder, necesitamos conocer la historia brutal que vivió el pueblo Mansi. Los Mansi son un pueblo obúrico, emparentados lingüísticamente con los húngaros, pero separados por miles de kilómetros y siglos de historia diferente. Originalmente habitaban al oeste de los Urales, pero durante el primer milenio antes de Cristo comenzaron una migración épica hacia Siberia occidental. Durante siglos vivieron como cazadores, pescadores y pastores de renos, organizados en clanes familiares. Su mundo cambió para siempre en el siglo XVI, cuando llegaron los cosacos rusos liderados por Yermak Timofeyevich. La expansión del Imperio ruso hacia Siberia fue devastadora para los pueblos indígenas. Los Mansi se enfrentaron a un enemigo que era literalmente gigantesco, un imperio con recursos militares y humanos abrumadoramente superiores. Las crónicas históricas hablan de décadas de resistencia desesperada. Algunos principados Mansi juraron lealtad al zar para sobrevivir, otros lucharon hasta el final. Las incursiones y revueltas continuaron hasta bien entrado el siglo XVII. Pero la conquista militar fue solo el comienzo. Llegó la cristianización forzosa, la disrupción de sus modos de vida tradicionales, y siglos después, durante la era soviética y la explotación industrial de sus tierras ancestrales. En este contexto, la historia de una pequeña tribu que derrota a gigantes invasores adquiere un significado completamente diferente. No es solo una fantasía, es una declaración de resistencia cultural. Los gigantes de la leyenda pueden representar a cualquier fuerza externa abrumadora, tribus enemigas, conquistadores rusos o incluso las fuerzas modernas de industrialización que amenazaban su forma de vida. La leyenda funciona como un mito fundacional de resistencia, una manera de decir: somos pequeños, somos pocos, pero tenemos algo que nuestros enemigos no pueden entender ni vencer: la protección de nuestros ancestros y la fuerza espiritual de nuestra tierra sagrada. En esta mitología siberiana, las piedras no son materia inerte. Ciertas formaciones rocosas, especialmente aquellas con formas inusuales, son consideradas sagradas. Cuando los gigantes son convertidos en piedra, no son aniquilados, son transformados. El caos violento y destructivo que representaban es convertido en su opuesto, la permanencia inmóvil de la roca. Es una forma de justicia cósmica. Los que vinieron a profanar la tierra sagrada son forzados a convertirse en parte de ella, sirviendo como guardianes eternos de su propia derrota. Los teólogos llaman teodicea la justificación del orden divino frente a la existencia del mal. La leyenda de Mampupunner es una teodicea territorial, explica por qué la tierra le pertenece al pueblo Mansi y está bajo la protección de sus dioses. El resultado de la batalla divina no es una idea abstracta sino un hecho físico, 7 pilares de piedra que cualquiera puede ver. Es una prueba tangible del poder de los espíritus Mansi y de su derecho sagrado sobre el territorio. Al final los 7 gigantes de piedra siguen ahí, en la meseta helada de los Urales, mudos pero eternos. Para algunos son rocas, para otros son ídolos, para muchos más son una maravilla turística, pero para quienes entienden el poder auténtico, representan algo mucho más profundo, la prueba de que las historias verdaderas, las que surgen del alma de una cultura y responden a necesidades humanas reales, son literalmente inquebrantables. Pueden cambiar de contexto, pueden ser reinterpretadas, pueden ser comercializadas, pero nunca pueden ser destruidas, porque como esas torres de piedra, están construidas con material que resiste cualquier erosión.
Dime en los comentarios, ¿qué leyenda de tu propia cultura crees que tiene el poder de esta historia? ¿Hay algún lugar en tu región que tenga narrativas similares que conecten la geografía con la identidad cultural? Si esta historia épica de resistencia y mitología auténtica te ha fascinado tanto como a mí, dale like a este video y suscríbete al canal, porque esto es exactamente el tipo de contenido que seguiré trayéndote. Historias que van más allá de la superficie, que conectan el pasado con el presente y que nos enseñan sobre el poder eterno de las narrativas auténticas. Y recuerda, la próxima vez que veas una formación rocosa extraña, una montaña solitaria o cualquier fenómeno natural que te llame la atención, pregúntate qué historia podría estar contando, porque al igual que los gigantes de Mampupuner, la piedra siempre habla para quienes saben escuchar.